Me habéis preguntado alguno, ¿qué misa hoy? Yo he contestado, misa de beata, decían los antiguos. No porque fueran las beatas, sino misa de Beata María Virgine, o sea, misa de Santa María in Sábato. Pero en realidad he contestado mal, porque esta se llama la misa rorate, los sábados de Adviento. Se dice esta misa que en el misal tradicional se denomina por las primeras palabras del introito que dice el sacerdote al llegar al altar, y que los fieles siguen en sus misales que llevan preparados. Rorate celi super, cielos derramad el rocío, nubes lloved al justo, ábrase la tierra y brote al Salvador. Y decimos estas palabras mirando a María Inmaculada, además en la antevíspera de su fiesta solemne. Después todos los textos litúrgicos, como estáis escuchando, aluden a María Santísima y a su papel absolutamente primordial en la encarnación del Verbo. Por eso vivir esta misa en este sábado de Adviento con intensidad significa comulgar con vivísimo fervor, porque al comulgar nosotros estamos reproduciendo, pobres pecadores como somos, el papel de María, encarnando no solo en nuestra alma, sino en nuestro cuerpo al Verbo. Decía aquella joven carmelita francesa, Sor Isabel, Santa Isabel de la Trinidad, que yo sea para ti una especie de humanidad suplementaria, donde tú puedas renovar todo tu misterio. Y esto encuentra su mejor maestra en María, que es la que nos enseña a comulgar cada día y así a acrecentar dos virtudes que son las que más brillan en esta mujer bendita entre todas las mujeres: la pureza y la humildad. Pidamos hoy esta doble gracia. Vais a reflexionar un poco dentro de unos minutos sobre los males tan ramificados e influyentes por arte de Satanás del liberalismo. Si hay alguien que da un mentís al liberalismo, es María Santísima. Precisamente porque el liberalismo es la impureza y es la soberbia. ¿Qué significa esto? El liberalismo es la impureza porque mezcla, en el mejor de los casos, si es que hay alguno bueno, mezcla con Dios lo que no es Dios. O sea, mezcla con la voluntad divina, esto repito, en el caso del liberalismo moderado y posibilista, que es el que hoy impera por doquier, también dentro de la Iglesia, con la voluntad divina mezcla la humana. O sea, que Dios ha de venir a mi terreno. Todo lo que tiene mezcla no es puro. Nosotros somos impuros cuando nos manchamos, cuando perdemos transparencia, simplicidad. Por tanto, María la Purísima nos enseña la verdadera libertad, no la del liberalismo, sino la de los hijos de Dios. En este sentido, es iluminador sobre toda la encíclica Libertas Prestantissimum de León XIII, que es la que venís estudiando, el punto 5, al inicio. Ya habréis pasado por él. En ese punto el Papa, con el armazón interno tan sólido y tan lógico que tiene todo el documento, expone lo siguiente: que la libertad es patrimonio exclusivo de los seres dotados de inteligencia, porque en realidad la libertad no es otra cosa que la facultad de elegir entre los medios aptos para un determinado fin. Entonces, el que puede elegir es dueño de sus propias acciones. El que no puede elegir, por un dominio despótico o político de los otros,
y es mucho peor el segundo dominio, porque no nos apercibimos de él. El que no puede elegir no es libre. En este sentido, no es inteligente, porque no hace uso de la facultad de la razón que le ha sido dada por Dios. Porque esa facultad del intelecto o razón es la que ha de mover su voluntad. De manera que concluye León XIII, la libertad no es otra cosa que la voluntad puesta en acto y usando la facultad de elegir. Pero claro, ese conocimiento de la voluntad es imposible si el conocimiento intelectual no lo precede, iluminando a la voluntad como una antorcha, porque para buscar el bien, éste ha de ser conocido previamente por la razón. Después de ampliar este argumento y profundizar en él, viene a concluir el Papa que el absolutamente libre es Dios, porque si la posibilidad de apartarse del bien perteneciera a la esencia y a la perfección de la libertad, entonces Dios, Jesucristo, los ángeles y los bienaventurados, todos los cuales carecen de ese poder, o no serían libres, o al menos no lo serían con la misma perfección que el hombre en estado de prueba o imperfección. De lo cual concluimos que Jesucristo es el hombre absolutamente libre, pero no es la primera persona libre porque no es persona humana, sino persona divina. Por tanto, quien encabeza todas las almas libres del mundo, la persona humana que ha sido la absolutamente libre es María Inmaculada. Por eso es la Purísima, porque en ella su inteligencia, absolutamente esclarecida, de manera que tuvo uso de razón desde el momento primero de su concepción, tesis de la que se reirían hoy todos los teólogos, porque la mayoría son modernistas. Pero desde el momento de su concepción tuvo María uso de razón. Otra cosa es que lo manifestara después progresivamente. Y esa razón estaba absolutamente iluminada por la fe, de manera que en su voluntad todos los actos eran purísimos y libérrimos. No estaba condicionada por nada ni por nadie, solo por Dios. De modo que a ella no es que el arcángel San Gabriel le estropease el futuro, porque ella no tenía planes de futuro. No es que le torciese los proyectos la voluntad de Dios, es que María no tenía más proyectos que los del querer divino. Y esto es lo que tenemos que aprender de ella, nosotros, que nos entristecemos tantas veces cuando las cosas no nos salen como habíamos soñado, o que partimos del apriorismo de que necesariamente han de salirnos como soñamos, porque además eso es lo que Dios nos pide. Tengamos la inteligencia iluminada por la fe y que esta razón luminosa, como una antorcha, dirija nuestra voluntad. Esto es lo que nos enseña la que es purísima, inmaculada, porque es absolutamente simple, porque en su corazón no cabe otra cosa que Dios. Dos traducciones, y termino, de este antiliberalismo. En vosotros, pequeño grupito de jóvenes, que un sábado podíais haber estado en la cama hasta las 10 o las 12, pues para vosotros dos traducciones. Que venís aquí a misa tradicional muy temprano. Traducciones del antiliberalismo que se llama tradición. Dirección y definición. Estas dos cosas pensaba yo en mi oración esta mañana y me sugería al Señor que os las participase. Dirección es lo contrario de espíritu independentista, de soberbia intelectual, de autodeterminación. Dirección espiritual
Es muy importante. Debo deciros que no creía yo plenamente en ella, o mejor dicho, en sus bondades o beneficios casi automáticos, hasta que no he empezado a tratar más con vosotros. Y he visto los milagros que se producen cuando las almas son dóciles. Dirección. María tuvo siempre como director espiritual al Espíritu Santo, pero después se sometió a la voluntad, primero de sus padres, segundo de los sacerdotes y maestras que tuvo en el templo donde vivió desde niña, tercero a San José bendito. Dirección espiritual seguida con docilidad y con humildad, que son las dos antítesis del liberalismo. En segundo lugar, nunca suelo aterrizar en esto, pero creo que es importante que alguna vez lo señalemos, sin caer en eso que ahora se llaman impropiamente radicalismos, pero sí convicciones profundas, puesto que lo contrario del liberalismo es la tradición. Aquellos que amamos la tradición, porque somos católicos y deseamos vivir en la verdad, hemos de definirnos sin arrogancias de ningún género, sin alardes autosuficientes. Todo eso está muy lejos del espíritu del Evangelio. Pero sí, en un mundo que se desmorona, en una iglesia que se niega a sí misma, nosotros no hemos de tener rebozo de mostrarnos en todo lo que hacemos no tradicionalistas, que es la deformación del concepto, pero sí tradicionales. Y esto se expresa en muchos gestos externos, en muchas afirmaciones o negativas. La definición en los actos que se emprenden, en la manera de comportarse, de hablar, sin por eso enrarecerse o aislarse. Otra cosa es que nos aíslen o nos motejen de raros los demás, pero nosotros no nos excluiremos nunca. Y entonces, desde gestos muy sencillos, externos, que son al mismo tiempo muy libres, porque están sujetos a las posibilidades o a la prudencia de las circunstancias. Pero pienso, por ejemplo, y veo a una de vosotras, o a dos o tres, con el velo en la iglesia. Estos son gestos, lo mismo que es el de comulgar de rodillas. Incluso el del velo es más, porque lo manda San Pablo. La mujer en la iglesia cúbrase. Es un símbolo de que se renuncia a la coquetería femenina que se muestra en el peinado y de que se oculta a la mujer a las miradas del varón en el templo, porque además antes se ponían mujeres y hombres cada sección en una nave. Y estos, como digo, dentro de lo que nos permitan las circunstancias, son gestos, como el de que el varón vaya a misa y la mujer también, con cierto arreglo en el vestir, porque vamos a la boda de un chisgarabís y nos ponemos un chaqué o una peineta y vamos a comulgar después en pantalones vaqueros. Entonces, estos gestos demuestran que yo valoro lo que es sagrado y que me defino en un mundo en el que impera la indefinición, hasta en algo tan elemental y antropológico, ontológicamente hablando, como el sexo de la persona. Y entonces, en este mundo de desdibujamientos, yo no voy cortando cabezas ni cazando brujas, pero me defino en todo. Y nosotros hemos nacido del agua, del bautismo, hemos nacido de Cristo.
Nuestro origen está en su costado abierto en la cruz. Somos hijos de la Iglesia. Pero después nos hemos perfilado un poco más al calor de la misa tradicional. Y esto no conviene perderlo de vista, porque si estamos viendo vocaciones de especial consagración, y surgirán más, si estamos viendo noviazgos santos, surgirán más, y propósitos muy nobles, muy limpios, en corazones de jóvenes a los que no zarandea Satanás, es porque esos jóvenes aman a Jesucristo y le tratan y le han conocido más íntima y estrecha y profunda e intensamente, también, no solo, pero también a través de la misa tradicional. Entonces nosotros no hacemos bandera de nada, ni usamos nada como arma arrojadiza, pero tenemos el santo orgullo de poder decir, esto acrecentó mi fe, me unió más al corazón de Jesús y me hizo más apóstol, y a esto quiero llegar también. A mí no deja de suscitarme cierta perplejidad, y perdonad mi franqueza, o no me la perdonéis, agradecedmela, que para otras iniciativas sepáis arrastrar tantos y cuantos, y para la misa tradicional no acaban de venir amigos, gentes a las que tratéis. Sabéis lo muy contrario que soy al clamoreo de las estadísticas, el peligro que eso encierra. Sabéis lo convencido que estoy, y vosotros conmigo, y todos con Benedicto XVI, de lo primordial hoy de las minorías creativas. Pero esto no quiere decir que neguemos la sentencia latina de los antiguos filósofos. Bonum est diffusivum sui. El bien es difusivo de sí mismo. El bien se difunde por sí mismo. Entonces, vamos a hacer muchas cosas. Vamos a tener muchas y muy altas iniciativas. Pero concentremos un poco los esfuerzos de nuestro apostolado en la misa tradicional y no dispersemos actividades, porque entonces el que mucho abarca, poco aprieta. Y llamemos jóvenes a esto, a tener después, como la vais a tener ahora, una reunión vosotros. Conquistemos sacerdotes lo primero. Estas pinceladas, indicaciones orientativas, quería yo darlas hacía algún tiempo y las tenía en el desván de la memoria, y hoy no sé si me las ha sacudido mi ángel custodio en la oración de la mañana. Dirección y definición. Ambas cosas están en los antípodas del liberalismo. El liberal no se deja aconsejar, ni orientar, ni dirigir. El liberal no se define, sino que cae en un buenismo posibilista y acrítico que lo acepta todo a priorísticamente en aras de ese irenismo ecumenista que lo está desvirtuando y desmoronando todo. Nosotros somos humildes, queremos serlo. Tenemos el camino trazado, queremos seguirlo. Nos salimos de él algunas veces, sí, porque somos pecadores, nos reconducimos. La confesión, la dirección espiritual, la conversación con un buen amigo, y permanecemos en esa definición que hoy es tan importante mantener. De lo contrario, creyéndonos algo tradicionales, no dejaremos de poner una vela a Dios y otra al mundo. Y no se puede ser del mundo. No. Hay que odiar al mundo con todas sus concupiscencias y ser odiados por el mundo. Y si esto nos supone empobrecernos en el prestigio o incluso en la economía, pues es lo que toca hoy, seguir al crucificado así.
he sido un poco demasiado tajante o explícito, siempre pienso que demasiado poco. Perdonad la extensión. Basta. Sigamos mirando a María en esta misa. Pensaba deciros esto al inicio de vuestra reunión en los salones, pero así continúo con mi política de no inmiscuirme para nada en esas reuniones que tenéis. Y de aquí me voy a mis menesteres, después de dar gracias con vosotros y de haber tenido la alegría, como cada mañana, de daros a Jesús sacramentado, que es nuestra fuerza, nuestra alegría y nuestro consuelo. Que lo recibamos siempre de manos de María Inmaculada y que le pidamos a ella la pureza y la humildad. Así sea.